Prepárense, porque el nuevo libro de Voces Anónimas los mantendrá al borde de la silla, inquietos, mirando hacia la ventana y esperando la llegada de alguna presencia amenazante. Una presencia que aparecerá en sus vidas y los llenará de miedo y de sorpresa. Nuevo libro de Voces Anónimas, terror psicológico. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Guillermo Lockhart de Voces Anónimas. Hoy nos encontramos para compartir un video muy especial. Un video que tiene que ver con un miedo que es mucho más popular de lo que la mayoría de las personas imaginan. Estoy hablando del miedo irracional hacia los muñecos, también conocido como pediofobia. Es verdad que muchos de nosotros, tal vez la mayoría, compartimos muchos momentos de nuestra infancia o adolescencia con alguno de estos objetos inanimados que nos marcaron. Seguramente muchos de los que están viendo este video tengan algún muñeco o muñeca en su habitación, pero les aseguro que después de ver estas imágenes, varios de ustedes retirarán a estos tiernos muñecos de sus respectivas habitaciones. Prepárense porque están a punto de ver historias que hablan de objetos inanimados, estas réplicas de la figura humana que de un momento para el otro, súbitamente, son capaces de cobrar vida cuando menos lo imaginamos. Muñecos que durante el día pueden ser nuestros mejores amigos, pero que al caer la noche, las cosas cambiarán por completo. En este video verán marionetas simpáticas, muñecos ventrílocuos o muñecas muy antiguas. Pero cuidado porque no todo es lo que parece, y en el universo mágico de las Voces Anónimas, no todo lo que brilla es oro. Así que, hechas las advertencias, prepárate. Si no fuiste al baño, recuerda que tal vez este sea el mejor momento para hacerlo. Seguramente después de que veas este video con muñecos siniestros, te cueste mucho ir a hacer tus necesidades. Prepárate algo rico para comer, un buen café, cierra las cortinas de tu habitación, apaga las luces, si te animas por supuesto, sube el volumen y prepárate para vibrar con las leyendas sobre los muñecos más terroríficos. Los muñecos malditos han dado muchísimo de qué hablar. Eclipsan el terror en muchas personas. Y vale la pena saber, sobre todo ante aquellos y aquellas que se han asustado con películas como Chucky, que Don Mancini, el creador de esa saga, de ese personaje tan siniestro, se inspiró en un hecho de la vida real. Sucedió en Key West, estado de Florida, en Estados Unidos, a principios del siglo XX. Una mujer que trabajaba como sirvienta, oriunda de las Bahamas, le regaló al niño de una familia burguesa, al pequeño Robert Eugene Otto, un muñeco. Hay quienes dicen que esa señora tenía intenciones muy malas al darle ese muñeco a ese pequeño, puesto que ella había sido despedida con anterioridad. La familia Otto la había echado por practicar magia vudú dentro de los predios de la propiedad. Y que el muñeco en cuestión estaba maldito. A primera vista el muñeco parecía bastante dulce, era muy bonito. Y por supuesto el pequeño Robert, a quien la gente con cariño llamaba Jean, por su nombre medio Eugene, lo tomó entre sus brazos emocionadísimo.
Jean se enamoró del muñeco, lo llevaba para arriba y para abajo, y los padres lo encontraban muy tierno. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Tanto el papá como la mamá notaban una voz muy extraña y profunda viniendo de la recámara del chico. Escuchaban que alguien estaba hablando con el niño. No puedo dormir. Cuéntame una historia. Sabes que las historias son todas de miedo. Y aparte de la voz alterna a la de su hijo, oían una risa macabra. Así que al final, quizá para tranquilidad o quizá porque desesperadamente lo querían creer a raíz del miedo, resolvieron teorizar que ese era el mismo niño, que ese era Jean, que imitaba esas voces y que estaba jugando con el muñeco. El chico estaba más apegado que nunca a Robert, pues lo bautizó así, como él. Él se llamaba Robert, su nombre de pila era Robert, así que también llamó el muñeco a Robert, le puso su propio nombre. E inclusive le reservaba una silla para él. Pero cuando la familia salía, al regresar, eran interceptados por vecinos. Empezó así: vi a alguien extraño por las ventanas de tu casa. Empezó como que primero veían a un niño, pero después no. Después le decían: mira, vi al muñeco moviéndose. Imagínate que un vecino te diga esto, un vecino que estaba aterrorizado. Y no uno, sino que los de la otra casa también decían lo mismo. Al ver por la ventana, veían y le aseguraban: mira, desde la habitación de mi hija se puede ver el cuarto de tu niño. Y el muñeco se estaba moviendo. Fue en ese momento que los padres aventuraron a decirle a Jean que se deshiciera del muñeco, pero el niño no quería saber nada respecto a eso. Hasta que finalmente, una noche todo llegó demasiado lejos. Los padres del niño se despertaron, volaron las sábanas, porque el chico estaba gritando, llorando. Fueron corriendo, se precipitaron por el pasillo, abrieron rápidamente la puerta. Jean estaba acurrucado, llorando, meciéndose. Los juguetes estaban todos por el suelo, las sillas volcadas, la mesa también volcada. Juguetes rotos también. ¿Qué pasó? Y con lágrimas en los ojos el niño dijo: no fui yo, fue el muñeco, fue Robert. Y cuando al unísono padre y madre giraron sus cabezas y vieron al muñeco, estaba tieso, justo donde lo había dejado el niño por última vez. Sin saber exactamente qué creer, encerraron a Robert, al muñeco, en el ático de la casa. Y lo dejaron ahí. Y le prohibieron al niño volver a tocarlo nunca más. El tiempo pasó, Robert Eugene Otto maduró, se convirtió en un hombre. Y en un destacadísimo escritor y artista plástico, que no solo fue reconocidísimo en el estado de la Florida, sino en todo el país. Ya cuando era un hombre más maduro, recibió la triste noticia: tu padre ha fallecido. Heredó la casa y como
ya hemos establecido antes que esta se hallaba construida en Key West, la vista al mar era preciosa, era deslumbrante. Y por supuesto, a Eugene se le ocurrió que la vista, que la zona, que la brisa marina iba a ser muy inspiradora para él, para sus obras de arte, para sus escritos. Así que resolvió con su mujer mudarse allá. Y en plena mudanza, poniendo las cosas en su sitio, cambiando otras, él subió al ático. Y ahí estaba su viejo amigo, polvoriento, el muñeco Robert. En un descuido, metiendo nuevas cosas al ático, la esposa de Jim grita. Cuando él le pregunta qué sucede, la mujer asegura que el muñeco giró la cabeza y tenía una cara terrible, una expresión siniestra, y le suplicó que por favor lo dejara encerrado. Pero quizá por nostalgia, quizá porque creía que ahora podía hacer las cosas mejor, Jim dijo no, él es un viejo amigo, no voy a hacerle esto. Así que con su muñeco lo bajó del ático y lo dejó por ahí. Fue un grave error. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas en la casa. Jim tiene recuerdos muy malos y estos sucesos acompañan a otros porque las cosas se mueven de lugar. Robert del muñeco nunca está donde lo dejan por última vez. Siempre aparece, no en una posición distinta, sino en otro lugar de la casa. A veces está en la cama del matrimonio. Imagínate lo que es llegar de noche, encender la luz y verlo ahí, cuando estaban completamente seguros de que lo habían dejado abajo en una silla. Otras veces está en otra recámara, otras veces está en la cocina. Jim se habrá sentido en estado de shock cuando otros vecinos, haciendo una repetición exacta de lo que había ocurrido décadas antes, fueron hasta él para decirle, mira, lo lamento, pero viendo a través de mi ventana, noto que hay algo extraño moviéndose en tu casa. Otros se lo decían sin empacho, ese muñeco está maldito y se mueve, y lo vi moviéndose. Jim no lo aguanta más, así que vuelve a encerrar el muñeco y lo deja en el ático, para reposo de su esposa.
Los años pasan y este destacado artista muere. La biología hace lo que tiene que hacer con él. Fallece y queda su esposa, quien se tienta ya finalmente con el camino libre de subir al ático y quemar el muñeco. Pero por respeto y por temor no lo hace. Esa hermosa residencia de Key West fue ocupada años después por otra familia, con una niña. La niña descubre a Robert en el ático. Le encanta, así que decide darle el honor de formar parte de su colección de muñecos y muñecas. Pero entonces la niña empieza a decirle a sus padres que Robert es capaz de hablarle, que le dice cosas y que se ríe. Y una noche, esta niña está gritando, llorando, y cuando sus padres abren de golpe la puerta de su cuarto y encienden la luz, ven un escenario completamente dantesco, porque no solo la chiquilla está llorando, abrazándose sus propias rodillas, sino que todas sus muñecas están descabezadas y regadas por el suelo. Y ahí sentado sobre la silla, Robert, completamente inmóvil. Y no es sorpresa cuando ella les dice, fue él hizo esto. Esa niña, hoy una mujer madura, sigue asegurando a pies juntillas que quien descabezó a sus muñecas, y lo recuerda con un miedo muy intenso, había sido Robert. Key West es en la actualidad un sitio turístico, en gran parte gracias al muñeco maldito. Si uno quiere ir a ver a Robert, puede hacerlo en el Museo Martello, donde también ha protagonizado historias escalofriantes. A Robert lo habían dejado junto a otros objetos de gran valor para que la gente pudiera verlos. Pero pasa que el muñeco durante la noche, o por lo menos eso teorizaban, se movía y aparecía en lugares distintos. Y cuando iban a ver lo que pensaban que era una broma de mal gusto de uno de los empleados, se convertía en algo terrorífico, porque al revisar los pequeños pies, los pequeños zapatos de Robert, tenían polvo debajo. Así que si uno va hoy para verlo, encontrará que Robert está confinado en una caja de plástico. A Robert lo habían dejado junto a otros objetos de gran valor para que la gente pudiera verlos. Pero pasa que el muñeco durante la noche, o por lo menos eso teorizaban, se movía y aparecía en lugares distintos. E incluso se pueden ver numerosas cartas, numerosos escritos enviados por la gente que dice haber afirmado que vio a Robert moviéndose y pidiendo encarecidamente que si bien no quieren deshacerse del muñeco, que por lo menos lo exorcicen.
seres que debiéramos identificar como completamente tiernos, en algún lugar de nuestro subconsciente le damos la vuelta y lo convertimos en la peor pesadilla posible. Aparte, con esto de la magia vudú y todo lo que ha asustado y todas esas historias terroríficas, todos aquellos ritos, imaginar que a través de la magia un muñeco puede cobrar vida y hacer cosas malas, sin duda le pone la piel de gallina a más de uno. Puede ser pequeño, puede ser incluso frágil, pero imaginarlo moviéndose y sobre todo la capacidad que puede tener para sorprendernos en la oscuridad, sin duda es un horror muy difícil de aguantar para la mayoría de las personas. Tan solo imaginarlo. A simple vista, las marionetas son juguetes inofensivos. Sin embargo, las mismas son capaces de aterrar a las personas. De hecho, el miedo irracional hacia los títeres, marionetas o muñecos tiene un nombre: pupafobia. Muchos de los que padecen esta fobia temen profundamente a estos objetos inanimados porque los mismos se parecen mucho a las personas. Y eso les recuerda su propia mortalidad. Hace algunas décadas, en la ciudad mexicana de Celaya, en Guanajuato, México, se gestó una leyenda que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad. Se trata de un caso que involucra a un titiritero y a sus marionetas macabras. La tradición de las marionetas es casi ancestral. Resulta que las marionetas no son otra cosa más que la viva imagen de algo. Porque, bueno, el marionetero sí las hace y se dedica a exhibir, pero se basa en algo. En un principio, por supuesto, del marionetero mismo, ¿no? De sus experiencias. Pero al tener contacto con la gente, también retoma estos fragmentos y entonces es fácil, o sencillo, que la gente se identifique. Y cuando hay una identificación tan grande con la presentación o la marioneta que estás viendo, a lo mejor la persona tiene una reminiscencia, buena o mala, que puede llegar a ser aterradora, porque, siendo sincero, la marioneta no es del todo estética, siempre. Hablar un poco de esta historia, que me cuentes, que hagas un viaje en el tiempo y me empieces a contar este caso de los títeres. Bueno, pues así es. Muchísimas gracias por interesarse en las historias que Celaya tiene para ustedes. Estamos hablando 1950 más o menos. La época pues no tenían los entretenimientos que ahora tienen la televisión, el internet. Entonces unas funciones de títeres que se daban aquí en el centro de la ciudad eran lo que conjuntaba a los niños, jóvenes, viejos. Todo el mundo iba a las funciones que daba don José Oviedo, así se llamaba el señor que tenía los títeres, le apodaban el Capi. Más que títeres eran como marionetas porque los manejaba con hilos. Hay una historia particular, y la historia que vivió el Capi
titiritero viejo muy conocido que tenía unos títeres muy particulares, con trajes muy bien hechos. La fabricación de estos data más o menos de principios del siglo XX. No se sabe de dónde los consiguió, pero lo que sí se sabe es lo que le pasó al Capi Oviedo, que hizo que fuera dejando estas funciones. El titiritero hacía sus espectáculos en un pequeño teatrino que tenía y la gente lo conocía e iba a divertirse con los espectáculos que él mismo montaba. ¿Cómo eran esas funciones? ¿Eran muy populares, según cuenta la gente de Celaya? Sí, bueno, de principio eran casi experimentales, ¿no? Por ello contaba desde mitos muy populares, tanto de la cultura mexicana como del exterior, así como los mitos de la revolución, ya que Celaya es una ciudad importantísima en cuanto a los eventos de la independencia, de la revolución mexicana. Mucha gente vivió batallas y se sacrificó por ser lo que hoy es Celaya, y de ahí el hecho de que, bueno, el Capi de alguna manera hiciera un tributo a todo este heroísmo. En algunos casos representaba en las obras toda esta actividad. De ahí también de que tanta energía que circula a lo largo de Celaya se imprimiera en los escenarios del Capi. Y bueno, a partir de ahí el Capi se empezó a hacer famoso con sus funciones de títeres y toda la gente llegaba siempre a disfrutar de estas funciones que él hacía. Hasta ahí todo iba muy bien, hasta que una noche en particular, el Capi, que después de terminar sus funciones guardaba muy bien a sus títeres. Él acostumbraba a guardar los títeres en una caja de madera, estamos hablando que eran como 30 muñecos aproximadamente. Los guardaba en esa caja y él se iba a dormir. Y él cuenta que en la noche, cuando él se estaba quedando ya medio dormido, Empezaron a sonar sonidos raros. escucha ruidos en el teatrino. Comenzó a escuchar los pasitos típicos de los títeres en el teatrino donde él daba las funciones. Como que algo había allí, como que algo sucedía, pero pues él estaba solo en la casa, así que era imposible. Al principio él pensó que solamente estaba escuchando cosas y no quiso pensar más allá, se quedó dormido. Pero a la mañana siguiente, cuando él despierta, descubre que hay dos títeres, una pareja, un hombre y una mujer, fuera de la caja donde estaban todos. Se le hizo raro, por supuesto, pero pues pensó que tal vez descuidadamente había olvidado guardar estos dos. Pasaron pocos días, volvió nuevamente a terminar una función, guardó los títeres en la caja, se aseguró ahora sí de que todos los títeres estuvieran guardados para que no le pasara lo de días antes, y descubre que en la noche, cuando él se va a dormir, se empiezan a escuchar nuevamente esos pasos. Escuchaba como sus pequeños pasitos. Se fija y empieza a ver sombras. Pero los pasos ahora se escuchaban más cerca, no solo en el teatrino, sino que los pasos parecía que se aproximaban a su habitación. En ese momento ahí sí sintió miedo. El Capi no tuvo el valor de levantarse de su cama, cuenta que solo se cobijó y empezó a rezar lo que se acordaba, el Padre Nuestro, Ave María, lo que se acordara. Al día siguiente, ahora sí invadido por el miedo, descubrió que los títeres estaban fuera de la caja y no solo eso, que estaban regados por el piso, como si se hubieran bajado y hubieran caminado ellos libremente. Esto al Capi ya le parecía que no era normal y ya le estaba generando cierto miedo,
cierta distancia con los mismos títeres. Pero cuando ya descubre que son las marionetas, es entonces cuando la cosa cambia, porque ya sabes que no es de este mundo y es algo que no comprendes. Dicen algunos que tomó la decisión el Capi de llevar los títeres a bendecir para quitarse de cualquier problema. Un padre les dio la bendición y él tranquilo siguió dando sus funciones. Pasaron unas semanas sin ningún problema, pero la última función que diera el Capi fue la que lo marcó para siempre, la que cambió la forma de ver y de manejar aquellos muñecos que durante tantos años lo habían acompañado. Mientras presentaba su espectáculo y manipulaba sus títeres, él escondido detrás del teatrino. Él se encontraba manipulando a un títere que hacía el papel del juez en esta representación. Él relata que sintió como una extraña energía parecía venir de aquel muñeco. Y él se comenzó a fijar un poco más en el detalle de aquel muñeco por esto que sentía, y en ese momento este títere comenzó a girar su cabeza. Nadie lo notó más que él porque estaba tan cerca. El público pensaba que la obra se desarrollaba normalmente, pero iba girando la cabeza este muñeco, y al momento que los ojos del títere se clavaron en los del Capi, Él sintió que el títere tenía una expresión extraña, una sonrisa rara. el Capi se quedó quieto, congelado, la obra se suspendió, la gente no sabía qué pasaba. Empezaba a temblar el Capi poco a poco, la gente se le quedaba viendo qué pasaba. Él en ese momento suspendió todo, guardó los títeres con un arrebato de sus manos, movió los muñecos, los echó en la caja, corrió a la gente, corrió a los que le ayudaban. Dicen que después de eso cerró su casa durante días. El Capi no volvió a dar funciones, esa fue la última función que dio. En aquel momento, cuando el títere giró la cabeza y se burló de él, él sabía que realmente había algo maligno o algo sobrenatural en aquellos muñecos, así que no volvió a dar funciones. Nunca más la gente volvió a ver al Capi con sus títeres. El espectáculo se cerró para siempre. La gente se acercaba y le preguntaba qué había sido de sus funciones, cuándo volvía a dar funciones. Él no quería dar detalles. Poco a poco, con sus amistades, entre ellas mi abuela, el Capi sintió la confianza de irles contando lo que había pasado. Les contó de aquella vez cuando encontró a los muñecos regados por el piso, y sobre todo les contaba de aquella ocasión cuando los títeres, en especial el títere que hacía el papel del juez, lo había marcado para siempre, con esa mueca, con esa burla y sobre todo con ese movimiento de la cabeza que fue completamente sobrenatural. Y hasta la fecha hay un títere de entre todos que tiene la cabeza girada al revés y nadie se explica por qué. ¿Qué pasó después con esos títeres? Bueno, cuando el Capi los entierra, esto estamos hablando a lo mejor fue por los años 70. Pues el Capi entierra las marionetas y son descubiertas más tarde por una historiadora, bueno, era una cronista. Poco tiempo antes de su muerte, el Capi le contó a una amiga suya dónde había enterrado sus títeres. Él muere en el 85, muere estando solo, y años después, unos 5 o 6 años, a mi abuela la nombran cronista de Celaya. Como ella conoció al Capi y él mismo le platicó lo que había pasado y le dijo que había enterrado los títeres en aquella caja, cuando ella la nombran historiadora pide el permiso al municipio para ir a la casa y hacer una investigación. Precisamente escarbaron, te estoy hablando del año 92, sacaron una caja con 30 muñecos. Cuando el Museo de Historia de Celaya se interesa en ellos, entonces comenzamos a limpiarlos, a darles una remozada para que puedan ir al museo, y en ese momento los pasamos a una biblioteca que tenemos allá en la casa.
Desde que Antonio posee estos títeres, le han sucedido cosas muy extrañas. Sucede que esa noche, me acuerdo que era un fin de semana porque mi mamá pensó que eran amigos míos los que estaban adentro. Me dice, oye, tus amigos estaban haciendo mucho ruido ayer en la noche. Le digo, no, espérate, ayer no vino nadie, es más, yo me dormí muy temprano, estábamos muy cansados. No, pues yo escuché en la noche, eran como las 12, 1 de la mañana, y escuché los ruidos. Digo, no, pues ahí no hay nada más que la caja con los títeres. Dice mi mamá, ¿cómo que están aquí los títeres? Dije, sí, me los traje para limpiarlos. ¿Sabes qué? Sácalos, yo no quiero esos títeres aquí en la casa. Así que ella le pidió de inmediato que por favor se deshiciera de aquellos títeres, cosa que Antonio no hizo caso. Bueno, pues ya fui con los títeres con mi abuela, le dije, abuela, pues mira, pasó esto en la casa, se escucharon ruidos en la biblioteca, mi mamá no quiere saber de estos muñecos. Entonces mi abuela tenía una biblioteca suya, bajo llave, y me dice, pues no hay problema, tráetelos aquí a mi biblioteca. Ahí los llevé, eran 2 cajas las que llevé yo en ese entonces, y yo tenía la llave, me dio mi abuela la llave para que yo abriera y cerrara. Me acuerdo muy bien que los puse en un librero alto, nadie más tenía llave, como te digo, y al día siguiente que yo regreso para seguir con las labores, me doy cuenta de que ese librero donde puse los títeres está completamente como si alguien lo hubiera volteado, alguien lo hubiera empujado, todos los libros regados, el librero por allá, pero las cajas, las 2 cajas de los títeres perfectamente paradas. Cuando un titiritero tiene tanto tiempo el contacto con sus muñecos, también les transmite la energía o la vida, se las puede transmitir, esa energía vital puede guardarse en un objeto, y si es un objeto que es muy cercano a la persona, en este caso al Capi Oviedo, es muy probable que esa misma energía del Capi o ese sentimiento de soledad, porque él los últimos años los vivió muy solos, se fueron en estos muñecos, y es por eso que tuvieran esa carga energética que los hacía moverse. Las historias sobre muñecos, títeres, marionetas son muy populares, trascienden fronteras y son tal vez mucho más contadas que otras. ¿Por qué te parece que pasa esto? Cuando tú tienes una figura que asemeja nuestro cuerpo, nuestro rostro, el momento en el que estas figuras empiezan a manifestarse o simplemente se mueve un poquito, ¿no? A lo mejor por el simple viento, se movió la mano, nosotros ya estamos pensando que algo hay más allá. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es una figura humanizada y estamos dándole la connotación de que probablemente está cobrando vida. A veces, cuando recurrentemente tratas el tema y sobre todo lo exhibes a un público, cuestiones de la vida de las personas que ya no están aquí con nosotros, a veces esas personas te visitan, directa o indirectamente. En el caso del Capi, parece que fue directamente. Hoy estos títeres los posee Antonio, nieto de la señora que los sacó de la casa del Capi. Antonio lleva a los títeres de un lado a otro, contando la historia del Capi y sus títeres y aquella función terrorífica que le marcó para siempre su vida. En el presente, 11 de las 33 marionetas están a resguardo del Museo de Celaya, incluida la marioneta del juez. De esas 11, 4 se exhiben actualmente en una de las vitrinas del Museo de Celaya. Y son muchas las personas de diferentes partes de México que se acercan para ver a estas populares marionetas y se paran frente a ellas para volar en el tiempo y trasladarse a esas fascinantes funciones en las que el Capi Oviedo les daba vida. Pero muchos, al ver a estos curiosos personajes inanimados, recuerdan que los mismos también son parte de una leyenda macabra
que habita en las entrañas del universo mágico de las voces anónimas. Juguetes, adornos, amuletos, son muchas de las formas que pueden tomar las muñecas, así como también son muchas las funciones que se le pueden asignar. A simple vista, no existe nada más inofensivo que estas sonrientes e inmóviles imitaciones de la figura humana. Sin embargo, son muchas las personas que les temen profundamente, a tal punto que se denomina como pediofobia al terror inexplicable a las muñecas. Muchos creen que este tipo de miedo es irracional. Sin embargo, existen una cantidad de historias, algunas de ellas, como la que vamos a ver a continuación, muy perturbadoras, que intentan justificar el terror que generan las muñecas. Imagínense por unos instantes que se encuentran en una isla en la que no hay habitantes, solamente muñecas, muchas y a la vez muy macabras. ¿Cómo se sentirían ante semejante panorama? Yo creo que no muy cómodos. Tal vez todo esto explique por qué muchas personas consideran que una pequeña isla mexicana es la más tenebrosa del planeta. Estoy hablando de la Isla de las Muñecas. Voces Anónimas 4. La Isla de las Muñecas. Para los visitantes de la gran Ciudad de México es casi imposible imaginar que en medio de tantas construcciones, tanto cemento y asfalto, exista un terreno muy grande, natural. Son canales de agua acompañado por islotes, islas flotantes. Estoy hablando de Xochimilco. Xochimilco es mágico en todos sentidos, un lugar totalmente ecológico, ¿no? Muy verde, floreado, en el agua. Un espacio natural lleno de islas flotantes y canales que se cruzan. Muchos visitantes y turistas llegan a este lugar a hacer sus recorridos en estas lanchas llevadas por un hombre que los va empujando por todos los canales que se encuentran entre islas e islas. Se puede apreciar su vegetación, algunas aves exóticas que solo llegan a este lugar. Un lugar muy atractivo para toda la gente. Primero porque es un pulmón de la ciudad, es un lugar tranquilo, recorrido a diario por muchísimos turistas. Xochimilco es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Se encuentra al sureste de la capital mexicana
y tiene una superficie de 122 kilómetros cuadrados. Si hay algo característico de Xochimilco, son sus largos canales y sus numerosas islas. Pero hay una de estas islas que es diferente a las demás. Diferente por ser tal vez uno de los lugares más macabros de México. Todos la conocen como la Isla de las Muñecas. Se la conoce con este nombre debido a que a partir del año 1950, un hombre llamado Julián Santana comenzó a colgar algunas muñecas en los árboles y en la cabaña de la isla. Pasaron los años y hasta el día de hoy se la conoce a esta isla por las muñecas que siguen aquí. Pero también este lugar es conocido por la extraña historia del hombre que las colgó. Una isla que fue fundada por Julián Santana, un hombre muy querido en toda esta región, apreciado por la gente que vive allí. ¿Cómo era don Julián? ¿Vos de muy pequeño lo conociste? Lo conocí desde muy pequeño, yo tenía escasos 9 años, ahora en la actualidad tengo 38 años. Lo conocí muy pequeño al señor, era una persona muy amable. Bondadoso, muy trabajador, que vivía en su isla acompañado de su familia, su esposa y su pequeña hija. El hombre se encargaba de sembrar hortalizas y de mantener limpio todos los canales. Pero la isla, y sobre todo la vida de don Julián, cambió el día en que su esposa, al estar lavando la ropa a orillas de su isla, y se había puesto a su hijita en su rebozo, ¿no? Entonces estaba ahí y ella lavando. Cuando se agacha para jalar una prenda que se le había ido, la niña se cae. La vida de don Julián cambia el día que su hija cae accidentalmente a los canales, ahí al lado de su isla, y que no la pudo encontrar. Tal vez las corrientes o el barro que hay en el fondo de los canales la atrapó y se la llevó. Y se ahoga. Esto para la mujer ha de haber sido terrible, pero para don Julián fue algo que le marcó totalmente su vida. Para don Julián, cuenta la gente de la isla, fue tan doloroso este momento, que aparentemente nunca lo pudo superar. El señor vivió con la obsesión de algún día encontrar a su hija flotando en las orillas de los canales. Por eso fue que se puso a recolectar las muñecas. Desde ese día, don Julián empezó a colgar en los árboles y en las paredes de su propio rancho todas las muñecas que se encontró. Las muñecas que encontraba mientras limpiaba los canales. Inclusive hay muñecas que la gente le regalaba. Entonces la gente empezó a pasar, le llamó la atención y empezaron a regalarle muñecas. O él limpiaba los canales para ver si encontraba alguna muñeca que iba a agregar a su isla. Esto tal vez lo hizo para recordar en cada muñeca a su hija, para no olvidarla nunca. O tal vez lo hizo para no admitir el dolor y la muerte de su hija, su gran pérdida. Hay una historia que habla de que él quiere que donde ande volando ella, vea las muñecas, que vea que le ponen muñecas, que vean que se acuerdan de ella.
que son en ofrenda a ella las muñecas. Este hombre, Julián Santana, siguió llenando a la isla de muñecas. Y así lo hizo hasta el 17 de abril del año 2001, el día que pierde la vida. Curiosamente, él fallece de manera muy extraña, exactamente en el mismo lugar en el que su hija murió ahogada. Curiosamente, don Julián muere, según dice la gente del lugar, en el mismo lugar donde murió su hija. Lo encontraron allí flotando. Y a mí me llama mucho la atención, porque durante semanas atrás él estuvo diciendo que veía una sirena y que esa sirena le hablaba y decía, va a venir por mí la sirena. Esto, por supuesto, hace que todo el lugar encierre aún más misterio, genere más dudas, más preguntas, y que la energía de él, de su hija y de las muñecas hagan de Isla de las Muñecas el sitio más extraordinario de esta región. Hoy, la Isla de las Muñecas es un lugar tenebroso, lleno de misterio, inclusive tiene una energía particular, extraña, que está atrapada en cada una de las muñecas. ¿Cuántas muñecas hay en la isla? Hay un promedio de más de 3.500 muñecas, que existen algunas muñecas de hace más de 50, 60 años. Las muñecas ya están asoleadas, ¿cómo se llama? ¿Desgastadas por el tiempo? Sí, sí. Entonces, y colgadas parecen que están ahorcadas, ¿no? Que las colgaron así, ¿no? No se ve amoroso. Muñecas que particularmente no tienen los ojos o no tienen alguna parte. Y quien entra a esta isla puede sentir casi que la energía o el dolor de don Julián. Puede sentir casi a través de las muñecas una sensación que es algo así como si te estuvieran mirando cuando entras, que estuvieran observando todo tu recorrido entre la isla. Como hay mucha energía negativa ahí, y de repente llega uno con energía positiva, pues entonces como que chocan las energías y hacen que las muñecas de repente te las quedas observando y ves como de repente sí te mueven una extremidad o hasta los mismos ojos. ¿Y te pasó de ver gente que se asustó en el lugar? Me ha tocado mucha gente que llega, e incluso van hasta paralizados de que dicen que las muñecas movieron el brazo o hasta los mismos ojos. Hay un mito que dicen en el lugar que las muñecas no pueden ser tocadas, mucho menos se pueden sacar de ahí ni imaginar maltratarlas, quitarles partes o jugar con ellas. Pues dicen que si se hace esto con alguna de las muñecas, la energía que hay alrededor de ellas puede causar estragos o puede generar desgracias a quien lo haga. La gente del lugar cuenta que no hace mucho un grupo de adolescentes que estaba haciendo el recorrido por todas las islas decidió pasar a la Isla de las Muñecas y allí un joven se llevó una de las muñecas. Estamos hablando jóvenes de una preparatoria que vinieron a visitar este lugar, hicieron el uso de agarrar una muñeca y querérsela llevar. Y entonces al momento que salieron del embarcadero, tomaron su auto y salieron a carretera, el auto chocó. La historia la supo todo el país. Pocos metros o tal vez algunos kilómetros de allí tuvieron un accidente fatal. Entonces se cree algo de lo que la energía que llevaban dentro de su auto, de esa muñeca, hizo que sucediera ese accidente. Se comenta que no se puede ni maltratar, ni tocar, ni en este caso llevar a las muñecas porque les va a pasar algo malo. ¿Es común esto? Eso es algo real. O sea, yo lo cuento porque
sucedió, o sea, fue algo real que se quisieron de alguna manera, podríamos decirlo, robar o llevarse una muñeca del lugar. Todos en Xochimilco saben que esas muñecas llevan a cuestas una maldición y que por nada del mundo se las debe tocar o quitar de su lugar. No hace mucho tiempo, 3 amigas mexicanas llegaron a esta isla y allí se les ocurrió una pésima idea: llevarse una de las muñecas. ¿Cómo nace la idea de ir a la isla de las muñecas? Bueno, una vez estábamos con mis amigas en mi casa, después de ir a la escuela, y estábamos en internet. Y ahí encontraron el lugar, la isla, y vieron algunas imágenes de las muñecas y leyeron sobre eso. Vimos algo de la isla de las muñecas y nos llamó mucho la atención porque decían que asustaban y cosas así. Esto les llamó tanto la atención que decidieron ese mismo fin de semana tomar viaje hacia la isla de las muñecas. Hicieron el recorrido, recorrieron la hora y media o casi 2 horas que se demora desde el puerto hasta la isla de las muñecas, y allí empezaron a sentir algo de susto. Has de saber que nunca había visto una cosa tan impactante. Te juro que cuando pisé la tierra, yo pensé que todas me estaban observando a mí. Empezamos a caminar y había muñecas que no tenían ojos. Bueno, unas parecía que las habían intentado quemar. La cabaña era una cosa como abandonada hace años. Se escuchaban ruidos. Volteabas a todos lados y en todos lados había muñecas. Rápidamente Guadalupe empezó a buscar la muñeca más tenebrosa, la más macabra, la que se veía más terrorífica. Y cuando la encontró, esperó que sus 2 amigas pasaran y la tomó, moviéndola para que ellas se asustaran, pero una de ellas le dijo que no la tocara. Pero Guadalupe se estaba divirtiendo y no le vio nada de malo. Y me dijo, ¿qué pasaría si yo me la llevo? Y le dije, ¿sabes qué? No, deja esa muñeca ahí, por favor. Guadalupe decidió llevarse esa muñeca, más allá de que sus amigas no querían que lo hiciera. Esta joven mexicana ignoraba que además de llevarse esta muñeca, se llevaría con ella su maldición. Guadalupe en su casa vio la muñeca, la dejó en un rincón de su habitación, se ubica frente a su computador y empieza a trabajar o a chatear o a hacer tareas de la escuela. Cuando de pronto volvió a tener atención por la muñeca porque escucha como una voz. Un ruido, ¿sabes? Como el sonido que hacen las muñecas, pero cuando más o menos se acaba la batería y es lento y está distorsionado. Ella giró, se levantó y empezó a caminar lentamente a su habitación. Así que Guadalupe se acercó a la muñeca y lentamente empezó a observarla. Se da cuenta que tiene ese sistema electrónico que hace que genere sonidos o música o palabras, y muy extrañada por el estado de toda la muñeca, piensa que no debe estar funcionando, pero al escucharla abre y su sorpresa fue mayor al descubrir que no tenía batería. Así que ella intenta pensar que tal vez sugestión o que tal vez no escuchó eso, aunque era muy claro. Nuevamente deja la muñeca en el rincón que la había dejado en su habitación sobre un mueble y después de un tiempo intenta acostarse a dormir.
pero no podía, porque aunque la muñeca estaba al otro lado de la habitación en un rincón, ella sentía como una especie de mirada. Sentía que la muñeca la observaba, que la veía. Hizo un gran esfuerzo por tranquilizarse, por pensar que todo eso era producto de su imaginación, así que intentaba no mirar la muñeca, que estaba allí, en el rincón donde la había dejado. Y logra por fin dormirse, pero solo por unas cuantas horas, porque alguna sensación hizo que se despertara, así que se despertó un poco sobresaltada y busca directamente la muñeca o el lugar donde estaba la muñeca, y el terror para ella fue mayor al darse cuenta que la muñeca ya no estaba ahí. Guadalupe, más asustada aún, empezó a mirar hacia todos lados, y cuando da media vuelta su sorpresa fue más grande porque la muñeca estaba justo a su lado. Saltó de miedo. Y lo único que pudo hacer después de un tiempo fue tomar una bolsa y meter a la muñeca en la bolsa y dejarla fuera de su habitación. El resto de la noche de Guadalupe fue un infierno. A la mañana siguiente, con toda la sensación a flor de piel, lo único que hace Guadalupe es buscar a una mujer que era entre bruja o hechicera y que había sido amiga de la familia y siempre les ayudaba con casos extraños de sensaciones o de energías. Fue, le consultó, le contó cómo se sentía y lo que había pasado en la noche. La señora, lo curioso que le dijo es que tenía mucha energía y que no era bueno que permaneciera la muñeca con ella, porque estas cosas iban a ir sucediendo y iban a empeorar. Lo único que tenía que hacer y debía hacer era dejar la muñeca donde estaba. No podía o tirarla o quemarla o dejarla en cualquier lugar. La norma y lo que le dijo esta mujer es que exactamente debía quedar en el mismo lugar de donde ella la sacó. Si no era así, su vida podía ser un completo caos. Guadalupe, por supuesto, hizo caso. Llamó a una de las amigas con las que había ido y le pidió que por favor la acompañara. Y decidí acompañarla. No quería dejarla sola. Le creí todo lo que me dijo y fuimos a dejar la muñeca. Y como pudo Guadalupe, volvió a dejar la muñeca en el mismo lugar que la encontró. Y la pusimos en el lugar donde estaba. Ni siquiera volteamos, nos fuimos a la trajinera y le dijimos al señor que nos volviera a llevar. De ahí todo se sintió tranquilo, la verdad. ¿Se te viene esta historia a la cabeza cada vez que ves alguna muñeca, sea en la casa de alguna amiga o en algún lugar? Sí, es que los ojos de esas muñecas eran impactantes. O sea, era como si te quisieran hablar, como la mirada fijamente. Y te da miedo. Cuando yo veo una muñeca, cuando mis amigas ven una muñeca, lo primero que se nos viene a la mente son esas muñecas. Con decirte que sacamos todas las muñecas que tenemos nosotras, bye. Viendo la repercusión mediática, los programas de televisión, ¿qué significa para ustedes la Isla de las Muñecas? Pues de la Isla de las Muñecas significa un lugar, vuelvo a repetir, lo que le tengamos de alguna manera respeto. Ese lugar es muy, muy tenebroso. Un sitio que además encierra un misterio, una magia, y alrededor de este mismo lugar muchas leyendas, muchos mitos. Al igual que Guadalupe, muchas personas han vivido historias parecidas a estas. Más allá de creer o no en sus historias, lo que no se puede negar es que en esta isla hay una energía especial,
una energía que no hay que subestimar y por el contrario, hay que respetar. Luego de conocer esta historia, ¿cómo no pensar en las muñecas como algo más que simples figuras inanimadas? ¿Cómo no temerles a pesar de la fragilidad que aparentan? Millones de ellas se reparten por todo el mundo, en lugares menos exóticos que una isla solitaria. Lugares incluso tan cotidianos como nuestra propia casa o nuestro propio dormitorio. Quizás muchos de ustedes, mientras están viendo este programa, son observados por alguna muñeca desde alguna repisa o algún rincón de la habitación en la que ahora se encuentran. Es que tal vez son ellas, las muñecas, las que mejor sepan que a veces no es necesario decir ni una palabra para ser parte de las voces anónimas. Un programa de televisión es capaz de marcar a un niño de muchas maneras. Incluso es posible que termine considerando el día y la hora de su emisión como un momento de pura magia. Candle Cove fue uno de esos programas. Un show de marionetas que, según cuentan, se emitió en los Estados Unidos a principios de la década del 70. Curiosamente, su asombrosa historia se ha hecho muy popular, pero la misma adquirió un alto grado de difusión en el año 2009 gracias al artista web Chris Straub. Todo comenzó unas décadas después de la emisión de Candle Cove, cuando los seguidores del programa intentaron reconstruir su historia en un foro en internet. Pero ellos consiguieron mucho más que eso. Aquella reconstrucción les hizo sacar a la luz recuerdos que por alguna extraña razón habían sepultado en lo más profundo de su memoria. Recuerdos que los llevaron a descubrir que aquel programa que fuera parte de sus infancias estaba rodeado por un halo misterioso y por sobre todas las cosas, siniestro. Esta historia es un fiel testimonio de que Internet logra atar cabos. Tú lo conoces porque nos pone en contacto con muchas personas en otras partes del mundo, otros porque en su gran tragedia sentimental les pone relativamente cerca a las personas más interesantes. Pero en este caso se suscitó en un foro Chan, un foro de imágenes, donde se pusieron a hablar sobre una experiencia que había ocurrido en los años 70. Hasta el día de hoy, esta historia, que por cierto es verídica, no se sabe si es una cuestión de conspiración entre el entramado profundo y mórbido que oculta ese lado oscuro de Estados Unidos o tiene que ver con una cuestión paranormal. Pero aquí va. Alguien abre un tópico hablando de un show de los años 70, principios de los 70. Obviamente quien escribe es una persona adulta, pero en los foros Chan va de todo. Se llama Candle Cove, que al español querría decir la vela de la ensenada. La ensenada, como bien sabrás, es ese espacio entre la arena y el mar. La vela de la ensenada. Y hablaba sobre que era un show infantil con piratas. Y da ciertas descripciones. Eran muñecos. No era una animación, eran muñecos, controlados por hilos, casi como marionetas, pero tenía ese aire a bajo presupuesto. Pero habla y él está pidiendo información a ver si alguien tiene imágenes, porque se acordó. Does anybody remember Candle Cove, a kids' TV show? It says it was aired, I think, around 1971, 72.
recibe una réplica, Candle Cove. Yo me acuerdo también de este show. And I remember that there was a show about some pirates. And there was this little girl that imagined that she went out and played with all these pirates. La protagonista era una niña que era una marioneta muy bonita. Entonces ella iba al mar y de repente veía un barco que se llama The Laughingstock, que la traducción quiere decir la fábrica de risas o algo por el estilo. Pero el barco tenía una cara y abría una boca que decía: tienes que ir más profundo, tienes que ir más profundo. Yes, I remember that boat, and I remember the music that they used to play when the show opened. It was kind of like a calypso music. ¿Cuál es la sorpresa de ellos? Que hay una tercera réplica. Somebody else called Mike Painter 55 writes, I remember Candle Cove. Yo también me acuerdo de este show. Yo lo veía cuando era niño. Y a mí me asustaban los piratas, dijo esta tercera persona, porque tenían imagen oscura, eran extraños, estaban mal hechos, pero había un algo siniestro. Entonces la persona que abrió este tópico dice: sí, es verdad, lo que tú dices me está haciendo acordar. Era un poco oscuro, era un poco siniestro para hacer un show de niños. Me acuerdo que el villano se llamaba el señor Bigotes, que eran un par de bigotes con unos ojos encima, pero eran unos ojos muy rojos, con una pupila blanca en el centro, y se quedaba viendo a la pantalla. Se abre una quinta réplica de una mujer. Yo también vi ese show, pero les corrijo, el villano no era el señor Bigotes. El villano era un pirata muy grande que era un esqueleto y se llamaba el señor Arrancapiel. I remember that really scary character. He was like a skeleton. It was like a marionette, and he came down and he was called Skin Taker. El señor Arrancapiel llevaba una capa que supuestamente estaba hecha con la piel de los niños y no le quería hacer nada bueno a la niña que era la protagonista. Se abre otro mensaje más, se actualiza, se abre otro. Ustedes pueden creer lo que nos dejaban ver cuando éramos niños. I don't even know why they even aired that show at 4 p.m. for kids. Imagínate tú un show así hoy día. Hoy día los demandarían, los matarían, pero bueno, eran los años 70. Era una época que Estados Unidos tenía que haber pasado la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y entonces, como habían perdido esa guerra y tenían además problemas económicos, había una crisis económica ya olvidada, la cultura pop presentaba estos programas, esta consumición visual más oscura, más de acuerdo a los sentimientos de la época, pero incluso era muy asqueroso, una capa hecha con piel de niños. Entonces, están hablando estas 5 o 6 personas y están alimentando el tópico para que no se desaparezca, ¿verdad? Y entonces de repente otro llega y dice: yo me acuerdo que el capitán Arrancapiel era muy malo y tenía una risa horrible. Era una risa que yo me acuerdo que tenía que estirar el brazo para bajar el volumen, la ruedita del volumen de los televisores viejos, porque era bastante histriónico. Se nota que no había control de calidad en el programa. Y también había otro personaje que era un hombre gimiente, que le faltaba una pierna y que en el muñón amputado se le veía sangre seca. No es malo ver una persona amputada, es normal, pero era ese detalle mórbido que hacía tan terrible esto, ¿no? Entonces de repente empezaron a hablar, bueno, no estoy encontrando imágenes del show en Google, ni en Google Images. Because I've been trying to find
images of this show on Google and I can't find anything. Does anybody know what channel this show was in? ¿Se acuerdan de por cuál canal lo pasaban? Y entonces otra persona retroalimentó de esas 6 y dijo, miren, ¿saben una cosa? Ese canal desapareció, me parece que desapareció porque no lo he vuelto a ver y no recuerdo mucho. Y habían otras personas más fuera de este círculo de 5 o 6 que querían información del show y que estaban colaborando con ellos, gente joven que decía, bueno, pero va a ver, denos más, Capitán Arrancapiel, no encuentro nada por Google, ¿encontraste algo en Yahoo? No, en Altavista, no, en Hispavista, no, bueno, un misterio. Pasa el tiempo y la persona que había abierto este tópico habla con la mamá, una señora ya muy anciana, de 80 y dele. Y él decide contarle, mamá, una pregunta, y tú tienes que saber porque tienes muy buena memoria, y esto yo lo veía cada vez que podía, un show que se llamaba Candle Cove, la vela en la ensenada. ¿Tú te acuerdas? Entonces la señora anciana asiente con la cabeza lentamente y empieza a girar los ojos. Era un show de piratas, le pregunta. Y el hombre dice, sí, mamá, sí. Eran de muñecos, sí. Y entonces la mujer sonríe y le dice, esto lo sé porque tú me lo contabas. Tú tenías una imaginación muy grande, ¿oíste, muchacho? Porque tú lo que hacías era poner un canal extraño donde ponían pura estática y te sentabas ahí por minutos y minutos y minutos imaginando tu show de piratas. When you were around 8 or 9, you used to turn on the TV and you would tune into this channel that was just static. And you would watch it for a half an hour. And then you would turn it off. And you would come and tell me everything you had seen. You had an imagination. Definitivamente, esta es una de esas historias que nos deja con mucho más preguntas que respuestas. ¿Qué era Candle Cove? ¿Existió realmente este show? Y de haber existido, ¿quiénes estaban detrás de él y cuáles eran sus propósitos? Algunos creen que todo era producto de la imaginación de sus pequeños seguidores. Pero cuesta entender cómo hicieron estos niños para imaginar el mismo show sin conocerse entre sí. Otros, en cambio, aseguran que esta historia está relacionada con lo sobrenatural y que los niños realmente veían un show de piratas, mientras que sus padres solo percibían estática. Ya pasaron 40 años y la gente continúa hablando de Candle Cove, de ese programa de marionetas tan siniestro como ningún otro. Programa que sin dudas sigue repitiéndose capítulo a capítulo en la memoria colectiva de las voces anónimas. Seguramente todos, en algún momento de nuestra niñez, hemos tenido algún juguete preferido. Ese compañero inseparable, capaz de alegrar nuestros días, capaz de aceptarnos tal cual somos. Pero ¿qué tal si este compañero resulta que no es tan amigable como pensamos? Un ejemplo de esto es lo que le sucedió a David, un joven español que nos contó su historia, seguramente la historia más escalofriante de Voces Anónimas. Él cuenta que unos 20 años atrás, se mudó junto a su familia a una antigua casa de Barcelona, ubicada en el barrio El Hospitalet. Él se encariñó mucho con un juguete que allí encontró. Tanto se encariñó
que decidió adoptarlo como su mejor amigo. Pero lo cierto es que aquel muñeco le dejaría un recuerdo que jamás podría olvidar. Encontrarnos con historias fantásticas, historias mágicas, con personajes increíbles, fácilmente nos lleva a ciudades increíbles, a lugares fantásticos y mágicos. Nos permite soñar y viajar por un barrio gótico y con todo el encanto de sus calles estrechas, de la fantasía y la magia de una arquitectura como esta, por una rambla increíble, un paseo marítimo que te llena de aromas, de sensaciones. Nos permite ver a una figura de Cristóbal Colón señalando América. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de España, Barcelona. Barcelona es preciosa. ¿Qué te voy a contar de Barcelona? Tiene una tristeza dulce. Tú vas por el Paseo de Gracia, tú te vas a la Diagonal. Tiene una categoría, vaya, mejor porque sé que soy de aquí, pues yo lo... Nos vamos a trasladar al barrio El Hospitalet, en la ciudad de Barcelona, para descubrir una historia que nos llegó por mail, la historia de David. Y para ello nos remontaremos a mediados de los años 80. El barrio L'Hospitalet, en la ciudad de Barcelona, España, es un barrio que nunca va a olvidar David. Cuando esto sucedió, yo tenía 9 años. Vivíamos en Madrid y nos fuimos a la ciudad de Barcelona, al barrio de Hospitalet, ya que una tía abuela mía había fallecido y le había dejado su casa como herencia a mi familia. En el año 87, él y su familia reciben la noticia de recibir allí, justo en este barrio, como herencia una antigua casa, una casa muy grande. Así que obviamente toda la familia se muda a Barcelona. Y allí empieza una nueva vida, a encontrarse primero obviamente con la casa y con todo lo que estaba dentro de ella. La casa tenía algo particular que llamó mucho la atención a toda la familia. Y era toda una colección de juguetes, algunos no en buen estado, rotos, algunos oxidados, pero en particular David encontró un muñeco que le llamó la atención. Muy bien vestido, muy bien arreglado, seguramente para él un payaso muy alegre, bien definido, con su nariz perfecta, con sus cejas muy bien definidas, una sonrisa de la pintura típica de payaso y con sus ojos, esos muñecos que transmiten una mirada, que se sienten casi reales, que se sienten casi humanos. Y el niño definitivamente decidió quedarse todo el día con su muñeco, como su mejor amigo. Durante todo el día jugaron a todo lo que jugaba él y se dio cuenta que en la parte trasera del muñeco estaba bordado su nombre, tal vez 2 letras, E-M. Esto hizo que David le pusiera nombre a su nuevo amigo. Decidió llamarlo Emi. Y con Emi jugó tanto que descuidó absolutamente todo. Descuidó explorar la casa, descuidó lo que hacía su perro y sus padres. A la hora de la noche, cuando ya tenía que descansar y su habitación ya estaba lista, su padre, antes de darle el beso a las buenas noches, lo acomoda en su cama y ve que David tenía al lado a su muñeco. Y su padre toma el muñeco e intenta retirarlo. David le dice que no, que él quería dormir con su amigo. El padre, entre juego y hablando con el niño, le dice que no, que él había jugado todo el día, que merecía también descansar, así que lo colocó y lo apoyó en una mesa contra la pared y lo dejó allí. David empezó a sentirse algo nervioso, tal vez por la casa nueva, la casa amplia, una habitación nueva y desconocida para él, y por la noche. Desde que lo metí en mi cuarto me daba un poco de miedo estar en él.
No estaba cómodo, pero a su vez Emi era algo simpático, tenía una mirada un poco rara, pero interesante o llamativa para mí. No sé cómo acabé con él en mi cuarto. Sin ponerle atención a su padre, se levanta de la cama, intenta encender la luz, pero no funciona. Así que siguió caminando para buscar a su muñeco, a tientas, con pequeños reflejos de luz que entraban por la ventana. Y llegó al sitio donde estaba el muñeco, pero no lo encontró. Ahí piensa que su padre se había llevado el muñeco para que no durmieran juntos y para que tanto David como su nuevo muñeco pudieran descansar. Así que se regresa a la cama y en la mitad del camino el miedo de estar despierto en medio de una casa nueva, en medio de una habitación nueva, hizo que David no pusiera atención a eso y se metiera rápidamente en su cama. Allí se arropó, se tapó. Y David se asustó y empezó a gritar y empezó a llamar a su padre. Y tantos gritos hizo que obviamente el padre en segundos llegó allí, intentó prender las luces, se dio cuenta que no había energía eléctrica, se acerca a David e intenta calmarlo y a preguntarle qué había sucedido, y él le decía que estaba muy asustado, que tenía miedo. El padre le dijo que no se preocupara, iba a la cocina a buscar una vela, algo para encender, para que tuviera luz. Y él le pedía que no lo dejara solo, pero el padre le dijo que tranquilo, que solo iba por luz. Así que el padre salió y fue ahí cuando David... Lo que vi me dejó la sangre helada. El muñeco ahora estaba apoyado en el lateral de la cama, con el brazo enganchado en la sábana. Estaba colgando. No me lo podía creer. Y se dio cuenta de esto por la risa que escuchó. Una risa que para David, según lo que nos cuenta hoy, era una risa como de esos muñecos que tienen voces grabadas. Y empezó a acercarse y a subir como a la cama, y entonces David gritó mucho más. El papá sube rápidamente y el muñeco cae. David le decía que no quería el muñeco y el padre no entendía absolutamente nada. Se acercó, se dio cuenta que el muñeco estaba allí y otra vez pensó que David lo había acercado. El padre intentó tranquilizarlo, calmarlo, decirle que todo era por la oscuridad, que no estaba pasando absolutamente nada, que él estaba ahí. Y el padre sale, mientras él le decía que no lo dejara solo. El padre de David se fue de la habitación y el niño quedó completamente solo, en un mano a mano con aquel payaso que minutos atrás había cobrado vida. Él no sabía qué hacer, si salir corriendo o cerrar sus ojos. Lo cierto es que no hizo ninguna de estas dos cosas y se quedó mirándolo fijamente, muerto de miedo, como esperando que en cualquier momento, una vez más, cobrara vida. El muñeco lentamente empezó a girar su cabeza como apuntándole a él, como indicando que iba hacia allá. Y no solo fue el movimiento de su cabeza, fue lentamente sus ojos como se dirigían hacia David. Y David, obviamente, cuando ve aquel movimiento y ve que el muñeco cobra vida, David empieza a gritar desesperadamente, a llamar a su papá, a pedir auxilio.
Y ahí fue cuando el padre nuevamente regresa y con sorpresa se encuentra que el muñeco estaba sobre David. Y allí cae. David se tranquiliza, se aferra a su padre. El padre intenta mirar por la ventana donde había caído aquel muñeco, pero lo tiró con tanta fuerza, con tanto desespero que no vio en dónde cayó. Esa noche me quedé con mis padres en su habitación. Cuando le contamos a mi madre pensó que le estábamos haciendo una broma de mal gusto. Fue algo que jamás se me borrará en la vida. Al día siguiente intentaron contar a la policía, pero después de mucho tiempo de estarlo pensando, decidieron que no tenía ningún sentido denunciar qué. Y allí se quedaron con esta historia. Se quedaron hablando entre ellos de este muñeco, un payaso raro, un payaso extraño que había trastornado evidentemente la vida de David. Y contando en aquel barrio esta historia y conociéndose con sus vecinos, empezaron a escuchar otra clase de historias. Empezaron a escuchar historias que estaban relacionadas con algún personaje particular, una mujer llamada Enriqueta Martí. Enriqueta Martí sembró de horror la Barcelona de 1912. Ella secuestraba niños para extraerle la sangre, las grasas y el tuétano de los huesos, y con ellos elaboraba pócimas que sus clientes consideraban mágicas. Cuentan también algo terrible, y es que ella bebía la sangre de estos niños porque consideraba que de esta manera iba a mantener su juventud para siempre. En aquel entonces, ella era conocida por los vecinos del barrio del Hospitalet como la vampira de Barcelona. ¿Qué es lo que recordás de la historia de la vampira de Barcelona? Hombre, recordar, hay unos recuerdos muy tristes. Pues era una señora, que vaya, si se le puede llamar señora, una asesina, que buscaba nenes jovencitos, nenas, todo, se los llevaba y tenía la mente retorcida y ella se pensaba que si se bebía la sangre de estas criaturas, ella nunca envejece, nunca se pondría mayor, o vieja, o dígalo como quieras. Fue motivada por una, si se me permite decirlo, superstición. Es decir, conseguir una juventud a través de la juventud. Estaba muy adentrada dentro de algunas personalidades de mentes deformadas, pero que era muy fuerte. Una mujer conocida en el barrio, conocida en Barcelona, como la mujer que prometía la eterna juventud. Era una mujer con un poder adquisitivo muy alto, con una clase social que entonces en Cataluña predominaba mucho y era muy selectiva, y entonces a través de ese nivel social no podía acceder a estas niñas, y entonces aprovechaba lo que es la miseria, lo que es la pobreza, y se transformaba como una pordiosera. Iba por las calles pidiendo limosna, que le tienen de comer, cosas así. Y entonces estas pobres criaturas, indefensas, ante la idea ilógica, eran secuestradas, eran maltratadas, e incluso lo que más tenemos nosotros de valor, que es la sangre, se les sacaba para transmitirla, porque iba a llevar, con esa transmisión iba a llevar una juventud, idea equivocada, horrorosa, pero que así era. Hacía pócimas o brebajes con grasa de niños y que le sacaba la sangre y que hacía cosas macabras, oscuras. Y por la noche tengo entendido que se ponía hermosa, con muchas riquezas, y se salía de noche y iba internando pues gente de alto nivel. Una vida muy extraña la de esta mujer,
que de día vestía como vagabunda y por las noches se codeaba con la alta sociedad. Esa gente de poder que le compraba sus pócimas y que más de una vez la encubrió cuando ella era buscada por la policía por el secuestro de algún niño. Y lo que llama la atención de esta mujer es algo terrible, y es que ella no solo bebía la sangre de estos niños, cuentan que también se bañaba en ella. Y todo esto nos recuerda a la condesa Elizabeth Bathory, quien hacía lo mismo allá por el año 1600 en Transilvania. Y volviendo a la vida de Enriqueta Martí, hay una leyenda muy popular que aún conserva la tradición oral. Y la misma, curiosamente, habla de este muñeco, este payaso, que aparentemente fue utilizado para seducir y llamar la atención de los niños de la calle, que ella luego secuestraría. Y cuando escuchaban hablar de Enriqueta Martí, fue cuando David reconoció esas letras que estaban detrás de aquel muñeco, una E y una M. Sí, ellos reconocieron que este muñeco de alguna u otra forma tenía algo que ver con ella, la vampira de Barcelona. Uno empieza a sentir y a imaginarse con ese gran temor que los muñecos y que las figuras en medio de la oscuridad empiecen a cobrar vida y empiecen a levantarse y a apoderarse de uno. Y eso definitivamente puede ser uno de los terrores o los miedos grandes que sentimos todos. Lo cierto es que aún hoy día siento algo de miedo. Yo sé lo que vimos esa noche. Esto solo se lo he contado a 2 amigos y cada uno me da una opinión válida, pero nada me hace cambiar de parecer. He leído de muñecos que albergan el espíritu del propietario, otros de rituales y demás. No sé qué creer, pero eso fue real. Hoy cuido mucho que le doy a mis hijos para jugar. La vampira de Barcelona y aquel payaso hicieron definitivamente que David, hoy a sus 30 años, no olvide nunca, nunca esta historia y esta ciudad mágica. La historia del pequeño David, que hoy ya es un hombre, nos invita a reflexionar, a viajar a través del tiempo para recordar a una mujer que fue muy cruel y que provocó el sufrimiento de muchas familias de Barcelona. Y después de escuchar este impactante relato, uno puede llegar a creer que de alguna extraña manera la energía de Enriqueta Martí, la vampira, quedó presa dentro de ese payaso macabro. Ese mismo que seguramente a muchos niños engañó y que aparentemente quería hacer lo mismo con el pequeño David. Ese amigo ideal que parece perfecto, pero no todo lo que brilla es oro. Y mucho más cuando se refleja a través de las voces anónimas. Emi el payaso es uno de los personajes más siniestros y macabros de Voces Anónimas. Cuenta la leyenda que durante el día él será tu mejor amigo, pero al caer la noche se transformará en la peor de tus pesadillas. Y eso fue exactamente lo que me sucedió con él. Es increíble, pero siempre, cuando hablamos de historias de terror, de leyendas urbanas, me hablan de la historia de Emi, mi mejor amigo. Que es la historia del payaso ventrílocuo que salió en Voces Anónimas 2 y que tiene como protagonista justamente a ese muñeco ventrílocuo, en este caso el payaso, que bueno, aterró a medio Uruguay. David le decía que no quería el muñeco y el padre no entendía absolutamente nada. Se acercó, se dio cuenta que el muñeco estaba allí y otra vez pensó que David lo había acercado. Y el padre sale, mientras él le decía que no lo dejara solo.
El tema es que cuando fuimos a trabajar en esa historia, cuando empezamos a poner manos a la obra, nos basamos en esta leyenda que tiene como protagonista a este muñeco, pero bueno, el muñeco desapareció y bueno, nada, había que recrear esta leyenda urbana. Entonces ahí, bueno, me puse a buscar algún lugar donde pudiera fabricar este muñeco ventríloco y me di cuenta que en Uruguay es muy difícil. De hecho no di con nadie, no pude encontrar a nadie que hiciera este tipo de muñecos ventrílocos. Y empecé a buscar en internet, a googlear, como se dice, y di con una persona argentina que al parecer, por lo que todos comentaban, por los comentarios que uno veía en esa página, era uno de los mejores de Latinoamérica y había vendido muñecos para todas partes, para México, Venezuela, para toda Latinoamérica. Esta persona es Franco Medici, además de ser un excelente artista, también es excelente persona. Tuve la suerte de conocerlo y bueno, de plantearle todo lo que necesitaba para esta historia. Me acuerdo que me llamó Guillermo, me comentó de su necesidad de crear un muñeco con determinadas facciones, características, un payaso. Yo primero le contaba de qué se trataba la historia, le pasé unas referencias, él empezó a hacer unos bosquejos, unos dibujos. De esa manera empezamos a trabajar un poco. Después él lo llevó a la práctica, ¿no? Empezó a trabajar en esas imágenes, que bueno, empezó todo con esas referencias. Y luego cuando lo empezó a fabricar, ya empezó a plasmar todos esos diseños y me iba mandando fotografías. Preferí darle al payaso una expresión más ambigua, que transmitiera una inquietud al verlo, que no se supiera bien si era o muy tonto o muy diabólico. En el caso de Emi, tuvimos que hacerle movimiento de boca, de cejas y movimiento lateral de ojos, que es uno de los movimientos más difíciles de hacer, pero había quedado bien, estábamos conformes. Bueno, el tema es que finalmente él terminó su trabajo, envía el muñeco para Uruguay, a él también me comenta que tiene unas experiencias en su casa. Ese trabajo realmente yo quedé asombrado porque ya había hecho otro personaje con esos movimientos, pero me habían dado mucho trabajo y me había pasado una tarde entera para hacer andar el movimiento de los ojos que no salía. En cambio, en el caso de Emi, se dio que es difícil de explicarlo, como que colaboró en todo momento en su construcción. En un momento había dejado el movimiento, era casi el mediodía, entonces bueno, quería sentarme a almorzar y lo dejé apoyado en mi banco de trabajo, dejé el mecanismo de los ojos que no funcionaba bien. Bueno, dejé de lado la preocupación porque teníamos un poco el tema del tiempo en contra, que era necesario terminarlo. Y cuando regresé a la hora, pruebo el movimiento y funcionaba perfecto. Entonces dije, qué raro, yo lo había dejado que no funcionaba bien. A los pocos días llega la encomienda a mi casa, una caja de cartón bastante grande, toda embalada. Yo lo abro como un niño que abre un regalo de Reyes, porque la verdad estaba muy motivado con esa historia. Y bueno, cuando lo saqué me di cuenta que sí, que era brillante el trabajo de Franco. Ese payaso era ideal para la historia, en fotos inquietaba, en persona mucho más. Y lo dejé ahí, en una mesa acá en la entrada de mi casa. Y la gente que entraba a mi casa me pedía que lo sacara, que se sentía incómoda, que bueno, que lo dejara en otro lado. Así que lo llevé a mi cuarto. Bueno, llegó la noche, me puse en mi computadora, lo tenía en una silla con un rincón que en esa ubicación daba a mi espalda. Y cuando
no sé si porque estaba perseguido con la historia, estaba muy metido también, que sentía como que el payaso como que algo me miraba, ¿no? Pero bueno, al final no pasó más que eso, me fui a dormir, apagué la luz, a mí me gusta dormir con mucha oscuridad, porque realmente si hay un poquito de luz ya me despierto. Cuando estaba ahí en esa especie de duermevela, cuando uno está prácticamente dormido, pero recuerda algunas cosas o es un poco consciente, empecé a sentir unos ruidos en mi habitación, como el crujido de la madera, y venía justamente de la silla donde estaba sentado Emi, en ese rincón, y venía de ese lado, ¿no? Yo obviamente, nada, al principio no le di mucha importancia, y después cuando escuché de nuevo el ruidito ese del crujido de la madera, me paré, prendí la luz y estaba todo en orden, pero bueno, el ruido ese lo había escuchado, así que ya estaba bastante asustado. Y nada, volví a la cama, traté de dormir. Y también, ¿no? Cuando estaba a punto de dormirme, de nuevo el crujido, pero ahora también otro ruido que era como el que hace una bolita cuando pasa por el piso de parqué, que gira, que traza un recorrido. Al menos me pareció a mí sentir ese ruido. Ahí ni me levanté. Y bueno, nada, después pararon los ruidos y me terminé durmiendo, no sé, poner una hora después. Y al rato, poco rato que me dormí, calculo, no estaba profundamente dormido, siento un ruido, como algo pesado, un golpe fuerte en el piso. Ahí no quise levantarme, o sea, lo que agarré fue el celular, que es lo que hago a veces cuando quiero agarrar algo que esté cerca de mi cama, control remoto o algo, con la pantalla celular ilumino y nada, digo, a ver qué pasó. Alumbré hacia la silla, estaba en un rincón y estaba vacía. Y ahí, bueno, seguí recorriendo con el celular y lo vi a Emi prácticamente al lado de mi cama. En ese momento agarré, me levanté, prendí la luz, la verdad me asusté bastante y lo metí en un ropero. Por ahí uno puede pensar muchas cosas, que pudo haber caído por el peso del muñeco y girado y terminado. Yo no sé lo que pasó, lo que puedo decir es que realmente sentí ruidos, el payaso justo en ese momento se cae y aparece a unos pocos centímetros de mi cama. No traté de buscarle mucha explicación, traté de solucionarlo de esa manera, lo metí en un ropero y ahí se quedó. Si tienes alguna sugerencia para nosotros, te pedimos que la dejes en los comentarios. No te olvides de darle me gusta y activar la campanita para seguir viendo videos como este. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de Las Voces Anónimas.